Doval. El castillo en el cual mi ayudante se había empeñado en ingresar, si fuese necesario a viva fuerza, antes que permitirme pasar la noche al raso, encontrándome herido de gravedad, era una de esas enormes edificaciones en las que se mezcla la lobreguez con la grandeza, que durante tanto tiempo han alzado su frente ceñuda por entre los Apeninos, no menos de la realidad que en la novela de la señorita Radcliffe. Según todos los indicios, había sido abandonado principalmente en la época muy cercana. Preferimos instalarnos en una de las habitaciones más pequeñas y de mobiliario menos suntuosas. Estaba situada en un apartado terreón del castillo. Su ornamentación era rica, pero ya se encontraba ajada y vetusta. Sus muros mostraban tapices colgados y adornados con variados trofeos heráldicos de múltiples formas, junto con inaudita cantidad de pinturas modernas de mucha elegancia, en marco de rico arabesco de oro, porque aquellas pinturas que pendían de los muros, no sólo en sus principales superficies, sino hasta en los muchos rincones que la extravagante arquitectura del castillo hacía necesarios por aquellas pinturas. Digo, mi delirio incipiente tal vez había despertado en mí profundo interés, de manera que ordene a Pedro a recoger los macizos que prostigio de la habitación, pues que ya era de la noche, que encendiese las bujías de un gran candelabro que se alzaba junto a la cabecera de mi lecho, y que corriesen par a par las cortinas guaraníes de los flecos de negros terciopelo que envolvían también la cama. Ordené que se hiciera todo aquello para que poder entregarme así no al sueño, o a lo menos atentamente a la contemplación de aquellos cuadros, y a la muy atenta lectura de un pequeño volumen que habíamos encontrado sobre la almohada y que contenía la crítica y la descripción de ellos. Largamente leí y devotamente contemplé, veloz y magníficamente transcurriendo las horas, y llegó la plena de la medianoche. La posición del candelabro no me complacía, y alargando mi mano con dificultad por no despertar mi adormecido asistente, lo coloqué de tal manera que sus rayos cayesen más de lleno sobre el libro. Pero aquella acción causó un efecto totalmente inesperado. Los rayos de las numerosas bujías, habían muchas en verdad, caían ahora en el interior de un nicho de la habitación, del cual hasta ese momento había permanecido en profunda oscuridad, a causa de uno de los postes de la cama, y por ello pude ver vivamente iluminado el retrato que hasta ese instante había pasado completamente inadvertido. Era el retrato de una niña que apenas comenzaba a ser mujer. Miré precipisadamente aquella pintura y acto seguido cerré los ojos. ¿Por qué hice aquello? No fue claro al primer momento para mi propia percepción, pero mientras mis párpados quedaban cerrados de aquella manera, examiné en mi espíritu las razones que había tenido para cerrarlos. Había sido un movimiento impulsivo para ganar tiempo de pensar, para asegurarme que no era un engaño de visión, para tranquilizar y dominar mi fantasía, y dedicarme a una contemplación de más juiciosa y veraz. Luego de muy pocos momentos, miré otra vez fijamente a la pintura. Lo que yo entonces vivía con certeza, no podía ni quería ponerlo en duda, porque el primer resplandor de las bujías sobre la tela había parecido disipar el soñoliento sopor que estaba apoderando mis sentidos, y volverme con sobresalto a la vida despierta. El retrato, ya está dicho, era el de una muchacha, se levitaba la cabeza y los hombros, y estaba hecho de modo que técnicamente suele llamarse de viñeta. Tenía mucho del estilo de la cabeza favorita de Sully. Los brazos, el pecho y hasta los contornos de los radiosos cabellos se fundían imperceptiblemente en la imprecisa pero profunda sombra que formaba el fondo de aquel conjunto. El marco era de oval, dorado ricamente y afilingrado en arabesco. Como pieza de arte, nada podía ser más admirable que aquella pintura por sí misma, pero no era sin duda la hechura de la obra ni la inmortal belleza de aquel semblante lo que tan inesperadamente y con tal vehemencia entonces me había conmovido, y mucho menos podría haber sido que mi fantasía, sacudida de su casi adormecimiento, hubiera confundido aquella cabeza con la de una persona viva. Comprendí al punto que las peculiaridades del dibujo del viñeto y del mercado hubiera instantáneamente disipado semejantemente mi idea. Me hubiera evitado hasta una momentánea distracción. Meditando con seriedad acerca de todo aquello, permanecí tal vez durante una hora, medio sentado, medio reclinado, con la vista fija en aquel retrato. Al final, complacido de haber acertado el verdadero secreto del efecto que producía, me acosté completamente de espaldas en el lecho. Había encontrado que el embrujo de aquella pintura consistía en una absoluta semejanza con la vida de su expresión, que primero me sobrecogió y finalmente me desconcertó, me avasalló y me anonadó. Con profundo y reverente temor
Volví a colocar el candelabro en su posición. Primera, una vez oculta de mi vista la causa de mi profunda agitación, escudriñé con ansiedad el volumen que trataba de aquella pintura y sus historias. Repasé las hojas hasta encontrar el número que designaba el retrato del oval, y ahí leí las impresas y primorosas palabras que siguen. Era una doncella de singularísima belleza, y no menos gentil que llena de alegría, pero trágica fue la hora en que en ella vio, y amó, y se casó con el pintor. El apasionado, estudioso, austero, tenía ya una esposa en su arte. Ella, una doncella de peculiarísima hermosura y amabilidad, plena de alegría, toda luz y sonrisa, y juguetona como un cervatillo, amante y cariñosa para todas las cosas de este mundo. Solo detestaba el arte que era su rival, solo temía la paleta y los pinceles, y otros fastidiosos instrumentos que le privaban de la presencia de su amado. Fue pues cosa terrible para aquella drama escuchar hablar al pintor de su deseo de retratar también a su joven esposa, pero ella era dócil y humilde, y permaneció obedientemente sentada durante muchas semanas en la umbrosa y elevada habitación de la torre, donde las semanas la luz caía sobre el lienzo desde arriba. Pero el pintor cobró sumo apego de su obra, que iba adelantando hora por hora, y día por día, y él era un hombre apasionado y vehemente, caprichoso, que se perdía siempre en fantasioso de tal modo que no quería percibir como aquella luz que derramaba tan lúgubremente aquella solitaria torre. Marchitaba la salud y el ánimo de su esposa, a quien todos veían consumirse menos él, y sin embargo ella no cesaba de sonreír, sin quejarse nunca, porque veía que el pintor, quien gozaba del alto renombre, hallaba un ferviente abrasador placer en su tarea, y se afanaba de día y de noche en pintar a lo que tanto él amaba, y que cada día se iba consumiendo más y enflaqueciendo. Y la verdad sea dicha, algunos que contemplaron el retrato hablaron de su parecido en cortas palabras, como una vigorosa maravilla, y demostración no sólo del talento del pintor, sino de su amor profundo por aquella que pintaba de modo tan excelso. Pero hacia el final, cuando la obra se acercaba más a su culminación, ya no se permitía a nadie de la torre, porque el pintor se había trastornado con el ardor de su tarea, y raramente quitaba los ojos del lienzo, ni siquiera ya para mirar su rostro de su esposo, y no quería ver cómo los colores que esparcía en la tela eran arrancados de la mejilla de la que estaban sentadas junto a él, y cuando hubieron pasado muchas semanas y quedaba ya muy poco por hacer, salvo una pincelada sobre la boca y un toque en los ojos, el espíritu de la señora vaciló al mismo tiempo como le llamaban en la cavidad de una lámpara, y luego la pincelada fue puesta, y luego el enfoque fue dado, y por el momento el pintor se quedó aledado delante de la obra, que acababa de trabajar, pero un momento inmediato mientras David estaba contemplado, se puso tenebroso y muy pálido, y le espavorió gritando con alta voz: «¡Esto es realmente la vida misma!». Volvió bruscamente los ojos a su amada. Estaba muerta.